FOESMED, profesionales y tecnología líder en Latinoamérica para el cuidado de tu salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la edición sábado de Mundo Salud. Hoy vamos a estar hablando de personas mayores. ¿Quiénes son las personas mayores? Todas aquellas personas de más de 65 años. Se estima que el 14% de la población tiene más de 65 años y de ese 14%, el 9% tiene más de 80 años. Y presta atención, para el año 2025 la cifra de personas mayores de 65 años va a llegar al 24% de la población. Es decir que una de cada 4 personas va a ser persona mayor. Todo esto que vamos a estar hablando ahora, recordá que lo vas a poder ver a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encontrás como Mundo Salud OK en Facebook, en Twitter como Mundo Salud también OK y en Instagram como Mundo Salud Oficial. Y también todo este contenido lo podés ver en el9.com. Ingresás a la web y vas a poder volver a ver todo este contenido. Para hablar con nosotros de personas mayores está el doctor Marcelo Barcenilla, médico geriatra. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando un montón de temas, hay un montón de consultas que están entrando en las redes sociales. La parte de nutrición va a estar con Daniela Ortega. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Juanpi? ¿Todo bien? Muy bien. Y por supuesto, ¿qué pasa con las personas mayores? Qué mejor que hablar de psicología con Jorge Domínguez. Bienvenido también, Jorge. Muchas gracias. Bueno, y más que nada me gustaría, Marcelo, empezar a hablar, ya dimos algunos datos, algunas estadísticas del porcentaje de la población. ¿Cuáles son las afecciones más recurrentes en las personas de más de 65 años? En realidad, en un consultorio se presentan las personas con patologías osteoarticulares, los más comunes que empiecen con dolores articulares como artrosis, artritis, es una patología muy frecuente. Después todas las patologías frecuentes como la hipertensión y la diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles que son común en la tercera edad. Y por supuesto los trastornos, que ya lo podrá hablar acá bien el psicólogo, los trastornos psicológicos de la tercera edad como la depresión, el aislamiento social, los trastornos cognitivos son más frecuentes después de los 75-80 años, ¿no? Bien, bueno, vos decías recién algunos tipos de trastornos. Las personas mayores de 65 años son conscientes del cuidado de la salud, sobre todo de la parte preventiva, porque escuchás que hay gente que se la pasa de médico en médico. Pero cuando vos les preguntás la parte preventiva, que es la que todos nosotros debemos incorporar, nunca la han hecho. Bueno, la realidad es que estamos tratando los geriatras en hacer un buen enfoque en eso, en lo que es la prevención. Por ahí nos preguntan, doctor, ¿desde cuándo tengo que ir a verlo usted? Y normalmente decimos que desde los 50, 55 años hay que hacer una buena prevención para mejorar y llegar con buena calidad de vida a la tercera edad. Es decir, si vamos a tener una persona que desde los 55 años es hipertenso, diabético, obeso, dislipidémico, es decir, con aumento de colesterol y triglicéridos, y con un sedentarismo, seguramente su calidad de vida al llegar a la tercera edad, 80 años, 85, va a tener mala calidad de vida. Probablemente con dolores articulares por una artrosis de rodilla o de cadera, probablemente con dificultad respiratoria, a lo mejor si ha sido un fumador por el cigarrillo, diferentes comorbilidades que hacen que lleguen mal a la tercera edad. Entonces la realidad es que hay que hacer prevención desde los 50 a 55 años para llegar bien. Bien, entonces que a partir de los 50, digamos, empezará todo esto que vos decís, incorporar hábitos saludables. Y tomar conciencia un poco del cambio en el estilo de vida que tanto se habla hoy, ¿no? La actividad física, una dieta saludable, el ejercicio, etc. Y los controles médicos de rutina anualmente para estar bien controlados y estandarizados dentro de las patologías que puedan tener. Bien, antes de meternos en la parte de nutrición, te pregunto, Marcelo, los controles de rutina, bueno, sabemos, análisis de sangre, análisis de orina, electrocardiograma, puedes sumarlo en electroencefalograma, pero ¿cuáles serían de acuerdo a la edad? Por ejemplo, me decís, bueno, a los 50 años, el hombre y la mujer, 50, 60 y 70, como para rango general. En realidad, en la mujer, en los 50 años, todos los estudios ginecológicos de rutina que sabemos que se tienen que hacer, Papa Nicolau, colpo, ecografía mamaria, ginecológica, mamografía, etc. En el hombre, hay muchos hombres que son reticentes a hacerse un estudio de próstata, que en realidad con un antígeno prostático, un análisis de sangre y una ecografía prostática lo podemos observar. O sea, no hace falta el famoso miedo de la realización de próstata del hombre, pero sí, bueno, con análisis y ecografía lo podemos tener una pesquisa de alguna patología. Y los demás estudios generales, sí, cuando ya empiezan a traer a pacientes, el familiar o el paciente ya empieza
a notar que tiene un fallo en la memoria, un fallo cognitivo, entonces sí ahí podemos pedir estudios como una resonancia de cerebro o una tomografía, según lo que queremos buscar, y hacer lo que se llaman los test neuropsicológicos, ¿ah? Para ver que si el paciente ya empieza a tener una falla cognitiva. Bien, pero bueno, los estudios, los controles básicos, en el caso del hombre de próstata, en el caso de la mujer, los ginecológicos, y esto que vos decías, la parte cognitiva, que debe ser importantísima. Es importante por ahí descartar, Juanpi, ¿Sí? en la parte cognitiva, por ahí vienen pacientes hipotiroideos que no son diagnosticados y con un simple análisis de sangre mejora la hormona tiroidea, mejora la parte cognitiva y le cambiamos la vida al paciente, o el dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, que es muy importante, que también pueden tener trastornos en la cognición por esto, ¿no? Bien. Bueno, hablábamos un poco, falta de vitaminas, seguramente la osteoporosis en las mujeres, hay que decía recién, bueno, hay que bajar el colesterol, los triglicéridos. Dani, ¿cómo es la alimentación de las personas mayores y qué tienen que tener en cuenta? Porque por ahí está el tema de, ya está, no me importa nada, disfruto la vida, y no tienen en cuenta esto de, bueno, pensar qué pasa después de los 80, ¿no? Hay que tener en cuenta que a medida, cuando entramos en la tercera edad, conlleva complicaciones fisiológicas que va afectando la nutrición de la persona. Hay problemas, pueden haber problemas dentarios, o sea, con pérdida de piezas dentarias. También hay una modificación en la composición corporal. Por lo general tienen disminución de la masa muscular, pierden más músculo, pierden masa ósea y aumentan la masa grasa, que esto también aumenta la probabilidad de tener enfermedades, de tener una hipertensión, de tener una diabetes, de tener colesterol. También hay problemas gastrointestinales, con mayor probabilidad de tener estreñimiento, de tener inflamación. Algunas personas pierden el apetito, entonces hay que ir adaptando la alimentación hacia la persona y hacia las complicaciones que se le puedan ir presentando. Bien, digamos, claro, cada caso seguramente será distinto, pero bueno, hábitos a incorporar saludables en general, digamos. Los hábitos en general es tener una alimentación que sea bien variada, aumentar el consumo de pescado por semana, aumentar el consumo también de carnes magras, que es muy importante porque suelen sufrir de anemia, el consumo de frutas y de verduras, para aumentar el consumo de fibra, de potasio, disminuir el consumo de sal. Todo eso va llevando a una buena nutrición y a disminuir las complicaciones que puedan llegar a presentarse. Bien, y en el caso del adulto ya mayor, más de 80 años, que muchas veces notamos esa disminución del apetito, ahí se puede recurrir a algunos suplementos dietarios que por ahí vemos muchas veces en las publicidades y, bueno, por supuesto, consultar a un especialista. Tal cual. Se puede recurrir a suplementos para poder enriquecer la alimentación y también ir modificándole la consistencia de las comidas. Si nosotros a un adulto donde tiene pérdida de piezas dentarias le intentamos dar todos los días que coma carne, que coman frutas secas, nueces, no lo va a poder incorporar. Entonces hay que darle más consistencia como puré, enriquecidos, el agregado de suplementos en el caso de que lo necesite, pero sí asegurarnos de que tenga todos los nutrientes que necesita para que no tenga más deterioro. Bien, y la hidratación siempre, los 2 litros de agua, La edad que uno tenga, siempre hay que incorporarlo. La hidratación es fundamental. Uno de los problemas que surge, que quizás cae el abuelo al hospital para consultar de algo y termina quedando internado porque está deshidratado. Pierden esa, no sienten sed, entonces no se hidratan. Es muy importante insistir con la hidratación, darle bastante líquido, los 2 litros de agua que debemos consumir todos o más, es importante que lo consuman, y si no también a través de alimentos que puedan hidratarse, ahora que estamos justo en una época donde la mayoría de las frutas tienen bastante contenido de agua, entonces bueno, tratar de asegurarnos de que consuma variedad en la alimentación y que se hidrate bastante para prevenir complicaciones. Bien. ¿Qué pasa, Jorge, cuando cumpliste 65 años en el caso del hombre, 60 en la mujer, se jubilan, empieza una nueva etapa en la vida? ¿Cómo empezamos esa etapa? Una etapa difícil. Uno de repente está acostumbrado a ir a trabajar y te encontrás con una realidad distinta. Sí. ¿Qué hacemos?
Primero que nada, entender que esto se trata de un duelo, ¿sí? Y uno lo tiene que pensar también desde la perspectiva de cuáles son los valores sociales estándar respecto de la valoración de las personas. En una sociedad de consumo, concretamente es la producción de bienes y la posibilidad de consumir, ¿sí? Cuando una persona se jubila, se sale un poco de eso y el mercado ni siquiera lo detecta, ni lo contiene, ni lo evalúa, ¿sí? Entonces las personas que sienten, y esto dicho por algunos pacientes que he tenido, unos amigos que han llegado a la jubilación, me dice, de repente siento como que somos invisibles. ¿Por qué? Porque no hay ningún mercado tampoco orientado a ellos, ¿no? Es esta cuestión de tengo que ir a comprar o conseguir cosas en lugares alternativos porque no hay grandes publicidades que quieran venderle nada de este grupo etario. Y dentro de lo que es, concretamente, una sociedad capitalista, que decíamos, que pone mucho acento en el tema precisamente de la producción de dinero y repartir dinero, la persona tiene un desafío doble. Por un lado, un cuerpo que ya no es el mismo de antes. Segundo, el sentido de propósito. Ya no puedo producir. ¿Cómo me voy a valorar? Si no puedo producir, si no puedo decir gano tanto por mes, pareciera como que paso a ser un ciudadano de segunda categoría. Y por último, tercero, en el plano de la social y respecto de la familia también, hay que ver qué espacios va a ocupar este sujeto que antes no estaba nunca. Ahora está todo el día en la casa. Claro, que a veces te pasa, está mi papá todo el día en la casa, no sé qué hacer, cómo lo entretengo. ¿Cómo es el tema de la sociabilización? O sea, porque cuando uno es chico, empezás el club, empezás algo y bueno, vas, Sí. te obligan. Si no te querés ir, por ahí capaz Sí. que te obligan. En el caso del adulto, uno tiene todo el prejuicio. Es más, lo voy a decir vulgarmente, dice, ¿a qué voy a ir si me voy a encontrar lleno de viejos? ¿Viste? Tal Que cual, uno escucha tal cual, esa frase, tal la cual. frase más común. ¿A qué voy a ir si está lleno de viejos? La psicogerontología es el área específica de la psicología que se encarga de esto y estudia concretamente todos estos fenómenos. Estudia el proceso del envejecimiento, qué es lo que pasa, qué es lo que se podría esperar en determinadas etapas y cuáles son las cosas, digamos, que podríamos llegar a prevenir. Y tiene un enfoque, por supuesto, de promoción de salud. En esto de socializar concretamente, hay muchas actividades para las personas de la tercera edad. Están las aulas del tiempo libre, hay viajes con el PAMI, viajes a otros lugares también. Yo recuerdo, por ejemplo, un diálogo que tuve con mi mamá. Mi papá fallece y ella se queda en la casa sola. Y yo la veía que estaba en la casa todo el día. Y le digo, pero mamá, ¿no querés salir? ¿No querés hacer algo? Me dice, yo no voy a ir a esos viajes donde los viejos se comportan como adolescentes. Claro. Que traten de tener algo conmigo. Dice, qué falta de respeto. No, déjame tranquila en mi casa. Entonces, es esta cuestión de que se enfrentan con un nuevo mundo, pero siguen siendo ellos con su personalidad. Por ahí a veces el tema de ser un poco más dependiente les pesa, pero la estructura, digamos, de personalidad se sostiene. Ahora, la situación que circunda el fenómeno, la familia, la sociedad, el estado físico, lo que va pasando con las enfermedades que se van, digamos, manifestando, cambia completamente el esquema. Por ende, es un gran desafío que tienen ellos que enfrentar. Sí, es digamos, difícil porque venís de otra realidad, aparte muchas veces tus hijos no te acompañan, tenés que hacerte nuevos amigos, o el amigo que tenés no le interesa esa actividad, entonces es como, bueno, un proceso nuevo que Tal cual. hay que afrontarlo. La valoración del adulto mayor dentro del plano de nuestra sociedad no es buena, ¿sí? En otras sociedades se considera de que, imaginemos, a ver, pensemos, nosotros como salto evolutivo, la raza humana utiliza el lenguaje y las tradiciones se pasaban por tradición oral, entonces los mayores tenían un valor incalculable en todas las comunidades. Ahora ya no, ahora tenemos internet, tenemos la lectoescritura, tenemos un montón de cosas y los viejos molestan, digamos, ¿no? Sí. Tienen otros ritmos, otros requerimientos y realmente las personas en edad productiva quieren trabajar y quieren producir. Entonces, y también, sí, le sumo algo, me parece que tenemos poquita paciencia nosotros. Tal cual, Muchas veces uno, tal cual. entonces tu papá te dice, por favor, explícame esto, y vos decís, "Bah", y después, bueno, te pones a pensar y decís, bueno, es el que me enseñó a hablar, el que Es me enseñó así. un montón de cosas, pero bueno, Es por ahí uno así. en esta vorágine tampoco desarrolla la paciencia y eso también es un tema importante para los que estamos todavía de este lado a tener en cuenta. es fundamental que la familia acompañe, que no borren el lugar de presencia de la persona y es también esperable que se hagan propuestas para otro tipo de actividades. Ya no pueden ir a trabajar, pero pueden hacer muchísimas otras cosas más. Entonces la idea es poder explorarlo desde dónde. Desde una curiosidad sana. A ver, voy, pruebo, no me gustó el taller de lectoescritura, me voy a meter en otra cosa, en yoga, a ver qué tal me va, ¿sí? Y esta idea de que los diferentes grupos también les va a permitir tener un marco más amplio a nivel social para saber que lo que les pasa, le pasa a muchos. Claro.
Bueno, recién estábamos hablando de esto, una cortita, una capsulita que vamos a meter. Hay muchos países de Europa donde los hogares de adultos mayores se dedican a cuidar chicos. En vez de ir a la guardería van a los hogares. ¿Por qué? Porque está comprobado que ese niño, en interacción con ese adulto mayor, se mejoran las habilidades cognitivas. Recién el doctor Barcenilla nos decía la tomografía computada y hablaba de eso, que es un estudio que muchas personas deberían hacerse. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es, cómo se hacen? ¿Te dio miedo? Mirá esta cápsula que nos muestra desde el minuto 1 cómo son las tomografías computadas. Gracias a una tomografía, gracias a la tecnología que contamos acá en Fuesmen, podemos observar cualquier tipo de estructuras dentro del organismo, ¿sí? En muy pocos segundos. Por ejemplo, en el estudio de un hombro, de una columna, podemos visualizar artrosis, artritis, fracturas en muy pocos segundos. Por ejemplo, un estudio de columna lumbosacra lo podemos llegar a estudiar en 25 segundos aproximadamente. Como para que tengas una idea del tiempo que se demora un estudio de tomografía, te puedo comparar el tiempo que tarda un estudio de resonancia magnética de cerebro, aproximadamente 20 minutos, y una tomografía computada de cerebro dura alrededor de 5 o 7 segundos. Bueno, el funcionamiento básico de un tomógrafo, al paciente lo hacemos acceder a la camilla, luego se acuesta, puede ser boca arriba, boca abajo, con su cabeza hacia aquel lado o hacia este lado. Podemos manipular la camilla y el paciente va a ingresar el total del cuerpo. Podemos hacer que estudiar, digamos, la parte cerebral o los pies o lo que sea. Además de la rapidez para adquirir imágenes en cualquier parte del cuerpo, una de las características más sobresalientes de este equipo es que puede realizar imágenes cardíacas, imágenes en el corazón, con el corazón estático, ¿sí? Que es algo para algunos equipos prácticamente imposible. Este tipo de estudios está contraindicado para los pacientes, las pacientes embarazadas, sobre todo en los primeros meses de embarazo. De ahí en más está accesible para todo tipo de personas, con obra social, particular. Está abierto para cualquier tipo de persona que necesite hacerse este tipo de estudios. Bueno, ahí estábamos viendo un poco cómo es, viste, muchas veces te da miedo, en tomografía computada uno se asusta y bueno, la verdad que es un estudio bastante sencillo, 20 minutos. Me gustaría, Marcelo, que ahondemos en estos programas que hay para la tercera edad o para las personas mayores. Sí, quería ampliar un poco lo que decía Jorge recién, que estaba muy bueno lo del duelo de la posjubilación, que ahí tenemos que hacer un poco la diferencia entre lo que es la vejez activa y vejez pasiva. Justamente cuando se jubilan, empiezan a tener una vejez pasiva y lo que tenemos que fomentar es tener una vejez activa, justamente con los talleres literarios, con actividad física, con nutricionistas, con diferentes actividades que lo motiven al paciente o a la persona mayor a tener, digamos, diferentes escapes y salidas y no aislarse, porque hay una cuestión que empiezan a aislarse y el aislamiento crónico lo lleva a la depresión. Entonces la idea es, por ejemplo, tenemos un programa nacional que se llama PRONEAS, que es Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable, que se trata no son patologías, sino que son programas con actividades saludables. Incluirlos en un taller de lectura, en gimnasia, en yoga, en una comisión de un club y empezar a cambiar un poco lo que vos decías, la relación del adulto mayor o la persona mayor con la sociedad. Es decir, evitar ese concepto anterior que era el edadismo, que porque era viejo o mayor ya no servía para nada. Hoy tenemos que incluir en la sociedad a las personas mayores en un club, en una comisión directiva, en un colegio, como abuelos narradores de cuentos, en una institución gubernamental o no gubernamental, en un hospital, aprovechar esos médicos jubilados con toda su experiencia que den clases para residentes, médicos residentes, en un banco, aquel que ha sido gerente 20 años en un banco, en tratar de que sea algo que capacite a los más jóvenes. Entonces la inclusión. Sí, transmisión de experiencia, digamos. Inclusión. ¿El PRONEAS es gratuito, Marcelo? El programa PRONEAS, sí, en realidad es gratuito. La realidad es que
es difundir un poco lo que se hace en todas las provincias de la Argentina. Perfecto. Bueno, un Tanto muy buen dato. desde lo social como desde la salud. Perfecto. Bueno, muchas gracias por sumar este dato. Nosotros nos vamos a ir al corte y después, tras la pausa, los profesionales van a estar respondiendo en vivo todas tus consultas. Ya volvemos con Mundo Salud. Clínica Godoy Cruz, 70 años de experiencia acompañando a los mendocinos. Contamos con un equipo médico de excelencia y buscamos mejorar día a día. Segundo bloque de Mundo Salud. Llegó el momento de ver tus consultas y preguntas a los profesionales en las redes sociales. Nos vamos hacia el Facebook. Tengo por acá Dani Pérez. Dice, hace 2 años que cuido a mi papá con demencia senil. A veces siento que no puedo más y que me voy a volver loco. Ayuda, dice, y lo pide así encarecidamente. ¿Qué pasa, Jorge, qué pasa cuando uno tiene que cuidar a un familiar y también tiene una vida, ¿no? Sí, suele pasar que los ancianos que tienen determinados problemas, como por ejemplo demencia senil, terminan siendo cuidados por cuidadores que no han sido formados para eso. Se llaman cuidadores primarios y casi siempre es alguien que está en la casa porque tiene que cuidar a los chicos o porque en este momento no tiene trabajo, entonces se le asigna el lugar de cuidador primario. Normalmente ocurre que esa relación termina siendo una relación de profundo amor-odio y de grandes culpas, porque el enfermo concretamente que está en la casa se refiere al otro para todo y el otro deja de hacer su vida, tiene que ponerlo en suspenso porque la necesidad es el enfermo. Sumado esto al hecho de que todos preguntan por el enfermo y nunca por el cuidador, ¿sí? Claro. Entonces tenemos un esquema donde el cuidador concretamente está en peligro de salud. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de cosas? Rotar el espacio de cuidador o, de hecho, concretamente, y si se puede a nivel económico, creo que hay planes dentro de PAMI que te permiten, sin cargo, tener un cuidador en la casa, ¿sí? Es importantísimo eso, más en el caso de demencia senil. ¿Por qué? Porque como es un deterioro progresivo, lo que hoy se puede, mañana no se puede, y uno piensa, bueno, esa parte ya como quedó inhabilitado, ya no se acuerda de este evento. Después la persona se acuerda del evento y refuncionaliza algo que había dejado de hacer. Y uno dice, seguramente me está cargando, en realidad quiere dejarme sin vida, y se enojan porque creen que realmente la persona finge. Y lo cierto es que en estos procesos, y en la medida que hay neuroplasticidad en el cerebro, las zonas del cerebro se van a ir apagando, pero otras van a tratar de hacer el relevo. Entonces, la zona en la que yo tenía cómo atarme los cordones del zapato se murió. No me puedo atar más los cordones del zapato, pero resulta que a la semana me estoy atando de nuevo los zapatos. Dicen, está fingiendo. No, hay otra zona del cerebro por neuroplasticidad que ocupa esa posibilidad de nuevo. Hasta que pasa que esa otra parte también se duerme. Bien, entonces eso, bueno, también en cuenta esto. Y esto que vos decías, también uno dejar de lado la culpa cuando no puede cuidar al familiar y decir, bueno, hay gente especializada y no por eso voy a ser menos hijo ni lo voy a querer menos. Tal porque cual, también funciona. Se tiene que pensar en lugar de cuidador, hay que cuidar al cuidador, ¿sí? Bien. Porque es esencial para la salud de ambos, no solamente del enfermo. Perfecto. Vamos con otra consulta por acá al Facebook. José dice, tuvimos que internar a mi abuela en un geriátrico por Alzheimer. La verdad que nos sentimos muy mal, pero no podíamos más. ¿Qué pasa, Marcelo, con, bueno, vos verás casos de estos todos los días, qué pasa con la gente cuando va a dejar a un familiar a un geriátrico? Me gustaría que brevemente nos cuente, así como hemos hablado en otras ocasiones de cómo elegir un jardín maternal o una guardería, ¿qué tener en cuenta a la hora de elegir un geriátrico u hogar para adultos? Bueno, la realidad es que en estos casos de Alzheimer es muy difícil, ya que cuando está avanzado, que el familiar directo cuide al paciente, ¿no? Entonces lo hacen porque ya no tienen otra solución. ¿Cómo elegir un geriátrico, una institución geriátrica? Y lo fundamental, que tenga un médico, que dentro de las posibilidades del médico sea geriatra o gerontólogo, que tenga asistencia de enfermería, que tenga cuidadores, porque por ahí, y que el número sea adecuado. No puede entrar a una institución que hayan 20, 25 personas con un solo cuidador, porque la atención seguramente va a ser mala. Y que tenga otras actividades recreativas como gimnasia, como una buena alimentación con nutricionistas, como actividades, algún taller literario, musicoterapia, cosas que tengan que el paciente esté activo durante el día, no que estén sentados todo el día en una silla. Bien, perfecto. Bueno, al principio hablábamos del tema neurocognitivo, qué pasa con el cerebro. ¿Querés saber cómo tener un cerebro saludable? Presta atención a esta cápsula del doctor Fabián Kremaski. Para tener un cerebro saludable recomendamos 6 cosas siempre y en todas circunstancias. La primera, ejercicio físico.
qué y cuánto. Esto lo dice muy claramente la Organización Mundial de la Salud. 150 minutos semanales en 5 sesiones semanales de 30 minutos, por ejemplo, caminata, yoga, algo de bajo impacto. Ejercicio mental. Ejercicio mental no basta hacer un crucigrama. Hay que hacer ejercicios más bien consistentes. Por ejemplo, aprender un idioma, un hobby, un instrumento musical. Tiene que ser algo que no sea tedioso. El crucigrama uno, cuando le encuentra la vueltita, ya los hace todo igual o lo mismo que el sudoku. No es que estén mal, pero no es suficiente. Lo tercero, el descanso. Un descanso adecuado. No necesariamente dormir 8 horas, pero sí dormir bien. Eso es muy importante. Lo cuarto es el control adecuado del estrés. El estrés es saludable, es sano y es fisiológico. El problema es el estrés patológico, el que nos hace daño. Eso es lo que hay que controlar. El quinto es la sociabilización. Nosotros tenemos que sociabilizar, tenemos que estar con gente. Nosotros vemos muchas personas que hacen tratamiento todo a domicilio cuando está la posibilidad de salir afuera. Si yo tengo que estar afuera a domicilio o salir, tengo que salir. Eso es mucho mejor. Y sexto es la nutrición adecuada. ¿Qué es la nutrición adecuada? Básicamente lo sabemos, comer mucha fruta, verdura, baja cantidad de comida chatarra, pocos fritos. En realidad lo que todos sabemos, pero pocas veces hacemos. Bueno, muy clara la frase, lo todos sabemos, pero pocas veces hacemos. Dani, cortito, antes de irnos al final del programa, osteoporosis, que es un tema muy consultado, han entrado muchas consultas al Face. ¿Cuántas porciones de lácteos y cuáles al día? Bien, es importante saber que aparte del calcio que tenemos que aportar y que el calcio de mejor calidad lo vamos a encontrar en los lácteos, en la leche, el yogur, el queso. Hay personas que no consumen lácteos porque les produce alguna intolerancia o malestar o porque simplemente no les gusta. Podemos consumir también otros alimentos que tienen calcio, no va a ser de la misma calidad o no se va a absorber de igual manera que los lácteos, que están en las almendras, en las semillas de sésamo, en los pescados, como por ejemplo la sardina, caballa, todo ese tipo de pescaditos que tienen esas espinas que son comestibles, que las podemos comer. Son chiquititas. Esas chiquititas que las podemos consumir, esas tienen bastante cantidad de calcio y aparte está también combinada con el omega 3, que es importante también para la salud, y la vitamina D. Más allá del consumo de calcio, que es sumamente importante y que tenemos que consumir al menos 3 porciones de lácteos por día, y estos lácteos que sean descremados para prevenir el colesterol, también es importante la exposición al sol por la vitamina D, que va a ayudar a que ese calcio se absorba y pueda tener una mejor salud a nivel óseo. Bien. También a todo esto le tenemos que sumar la actividad física para que no haya tanto desgaste de la masa ósea. Bien, perfecto. Entonces todos los consejos anotados. Muchísimas gracias Marcelo Barcenilla, muchas gracias Daniel Ortega, muchas gracias Jorge Domínguez. Nosotros vamos a estar reencontrando el próximo sábado en el último programa de Mundo Salud con un especial sobre depresión. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos la próxima.